Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando Juveniles. Este es un programa radiofónico que se hace con distintas personas que se han hecho expertas en conocer, en analizar, en proponer, en entender a las juventudes. Un programa que nos ha llenado, sí, justo, de vitalidad, de alegría, de retos de vida, de comprensión. Una época que viven invadida de muchos temas. El día de hoy, en Juveniles, vamos a hablar de las juventudes en la línea de fuego. ¿Qué quiero decir? Estamos hablando de las juventudes en zonas de conflicto. Y estamos hablando de actividad delincuencial. Vamos a platicar un poquito. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero y les tengo que decir que para comprender la experiencia de la violencia armada en la vida de niños, niñas y jóvenes inmersos en conflictos armados, ya sean en guerrilla, como en Colombia, o en organizaciones delincuenciales, como en México, implica a reflexionar sobre la difícil distinción entre víctimas y victimarios, que van más allá de la comisión de delitos. En México, las juventudes menores de edad se enfrentan a la persistencia de altas tasas de homicidio. Este es un asunto espantoso. Estamos hablando de muerte y juventud. No es nada grato lo que estoy diciendo, pero tampoco es ya nada ajeno a la realidad. La desaparición forzada nos ha dolido a todos, pero ¿qué tal cuando se trata de nuestras chavas y de nuestros chavos? Los feminicidios, el desplazamiento, el reclutamiento forzado. Claro que son temas que hoy nos invitan a reflexionar en este programa radiofónico con expertas, con expertos, con varias universidades que se reúnen y que se dan voz, estos grupos de investigadores en Radio UAM. El conflicto armado colombiano les implica como combatientes, activos y también como positivos. Ser menor de edad en un contexto de violencia armada constituye subjetividades específicas y es preciso considerar que en contextos de desigualdad como los que se presentan en toda nuestra América, los niños, las niñas y los jóvenes comparten la experiencia de existir en un mundo lleno de espacios relacionados con la violencia. Necesitamos mejorar mucho nuestras condiciones de vida y el contexto de la violencia armada, el de la delincuencia organizada, está marcando nuestra vida a toda la sociedad, pero especialmente creo que debemos hoy atender a nuestras juventudes. Estos grupos se constituyen en formas paralegales, los delincuenciales se disputan el territorio y la institucionalidad se constituye en una condición propicia para que los niños y los jóvenes, las niñas, las juventudes en general puedan valorar de manera significativa quedarse dentro de estos grupos. Son los grupos delictivos, que son los grupos de terror. Basta ver cualquier Facebookazo, cualquier nota para ver imágenes. Oye, que ya no necesitas Netflix. O sea, está terrible el momento. Para ello tenemos una invitadaza. Me refiero a la doctora Nora Constanza Niño Vega. Juventudes en la línea de fuego. Por la doctora Nora Constanza Niño Vega. Psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Investigación y Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Flaxo México. Actualmente se desempeña como investigadora del programa Investigadoras por México CONACYT, adscrita al Colegio de Sonora en el Observatorio de Investigación con las Infancias ODIN. Es investigadora nivel 1. Sus temas de interés son las infancias y juventudes en contextos de violencias, construcción de paz, migración forzada, tanto interna como internacional en México y Colombia, con experiencia en metodologías participativas para la investigación y la acción. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Susana, por esa presentación y muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy en este programa Juveniles. Juveniles, sí queremos que la juventud aquí escuche, pero nosotros mismos queremos escuchar lo que viven y les pasa, sus miedos, sus no miedos, sus retos, las invitaciones, cómo lo están viviendo ellos. Son espectadores, son actores, ¿qué son en este momento de vida de la sociedad? Solamente hay que recordar algún dato. Por ejemplo, 2020, la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó entre 30 y 40,000 niños, niñas y jóvenes reclutados por la delincuencia organizada. Entre 30 y 40,000 chavos y chavas están reclutados por la delincuencia organizada. Esto es tremendo. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la mayoría de los jóvenes en situación vulnerable tienen una o más carencias. No asisten a la escuela, viven en regiones violentas, con falta de oportunidades de empleo, y ven en el dinero y en los grupos armados una aspiración para deshacerse de la desigualdad, en la que vivimos muchos, vivimos todos, pero ellos están en una edad de sueños, todavía están eligiendo el rumbo que tomará su vida. Entonces es interesante ponerle atención a este tema. Por otra parte, en Colombia se registraron 184 casos de reclutamiento forzado de menores, en su mayoría en comunidades indígenas. Otro factor que hay que agregar a nuestras juventudes, las juventudes indígenas y los mismos riesgos de la violencia. Esto fue por parte de la guerrilla y organizaciones delincuenciales en 2023. La experiencia de la violencia armada por parte de las niñeces y juventudes es un fenómeno lacerante y persistente en Latinoamérica. Y vamos a entrar ya a la reflexión, doctora Nora Niño Vega. Vamos a iniciar preguntándonos, ¿cómo podemos comprender la idea de conflicto armado? Y claro, vamos a Colombia. Bueno, esta idea del conflicto armado interno, que Colombia pues es un país catalogado como tal, y de hecho es un conflicto de larga duración, así ha sido identificado porque somos un país en el que llevamos 60 años de conflicto, en el que se han atravesado diversos periodos que algunos autores o estudiosos, de allí salió mucho este tema de los violentólogos, como una especialidad de hacer estudios permanentes sobre el tipo de violencia que se vive en Colombia, y se han visto diferentes procesos. Algunos han querido diferenciar estas etapas. Sin embargo, lo que se puede ver es como una concatenación de estas diferentes violencias, ¿no? Entonces hay un periodo muy nombrado que es el periodo de la violencia con mayúscula, así siempre le decimos para plantear el periodo en que hubo enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador, y esto llevó a enfrentamientos armados, a muchas muertes de lado y lado. Hablo con mi madre y digo, probablemente mis abuelos estuvieron, ¿no?, en toda esta dinámica de la violencia. Tuvimos seguramente familiares, nuestros ancestros asesinados, ¿no?, y participando como victimarios, porque fue un periodo muy álgido de la violencia partidista. Y todo esto se ha ido transformando. Viene luego la aparición de las guerrillas, que fueron actores y son actores fundamentales en oposición al Estado, y así se plantearon. Y en el camino nos aparece este, digamos, terrible cáncer que es el narcotráfico, que terminó ingresando y aportando a la dinámica de la violencia que ya teníamos de tipo político, y ha complejizado muchísimo más comprender ese conflicto armado interno, ¿no? Porque se trata de violencia política, violencia social, violencia criminal por el narcotráfico financiando espacios de violencia política, una posición de narcotraficantes como Pablo Escobar, que hizo una guerra contra el Estado muy fuerte, un Estado y personajes políticos de alto nivel que le hicieron la guerra al narcotráfico y por eso fueron asesinados. Entonces sí ha sido un periodo muy largo de violencia que lamentablemente, a pesar de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, que fue las FARC,
Lamentablemente seguimos padeciendo la violencia porque todavía está la guerrilla del ELN, además de otros grupos que aparecieron después de la firma de la paz con los paramilitares y las disidencias de la FARC, es decir, algunos grupos que decidieron, algunos frentes de la FARC que decidieron no firmar la paz, y todo eso ha complejizado muchísimo más el proceso en el que estamos ahora. Me gusta con tus palabras entender a nuestra América, y cuando tenemos en México visitantes europeos o norteamericanos, es como otro mundo, pero cuando estamos con colombianas como tú, cuando nos acompañamos con venezolanos, tenemos más cosas en común, pero hay una diferencia, y es una guerrilla de 60 años en Colombia, que como tú nos cuentas, claro que es un conflicto político, es un conflicto armado, que termina siendo un conflicto social y entonces nos involucra a todos y hay muerte para todas las edades. Pero ahora llega esta otra variable que sabemos y conocemos como narcotráfico. Y aquí los jóvenes se convierten en un sector vulnerable. Sí, bueno, en el caso colombiano, todo el tema del reclutamiento para abordar un poco este asunto, sí es cierto que las guerrillas hicieron reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de hecho eso es parte de la discusión actualmente con el acuerdo de paz, porque el reclutamiento es un crimen de lesa humanidad y entonces esto no puede ser amnistiado en un proceso de paz. Y eso es parte de la discusión que hay, por ejemplo, de las organizaciones de víctimas sobre el tema de qué va a pasar con los dirigentes de la FARC en todo este proceso que se está haciendo con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una justicia transicional para este proceso, y porque justo es un crimen de lesa humanidad y no puede ser amnistiado en este proceso, y ellos tendrán que responder por más de 11.000 casos, por lo menos registrados dentro de los procesos de desvinculación de niños, niñas y adolescentes. Doctora, quiero irme un poquito más despacio y quisiera también como comprender a las juventudes. ¿México y Colombia se parecen? Todos vamos a decir, no tenemos guerrilla, pero ¿qué onda con la delincuencia organizada? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en nuestra calle pasar con un cuerno de chivo apuntando a los comercios? ¿Cuántos despertamos todas las madrugadas por un sinfín de balazos? ¿Cuántas narcomantas vemos en los puentes todo el tiempo? ¿Se parecen México y Colombia el día de hoy? Sí, de hecho, yo recuerdo cuando llegué por primera vez a México en el 2012, que empecé a ver, digamos, en las casetas de los periódicos, algunos periódicos que son bastante drásticos, son totalmente amarillistas. Y empecé a ver notas muy fuertes de descabezados, encobijados, ¿no? De este tipo de asesinatos que para mí eran muy usuales, estas imágenes, verlas en Colombia, sobre todo como actos que desarrollaban los paramilitares en el país. Y a mí me sorprendió mucho, o sea, como que al final dije, ¿a dónde vine a estudiar? No, como que estoy desubicada un poco de este contexto de violencia, porque empiezo a ver estas fotografías y digo, esto es muy similar a los paramilitares en Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Pero aquí eran los grupos delincuenciales. Exacto, y eso me empezó a preocupar muchísimo más porque decía, bueno, ¿qué grupos del orden criminal estén actuando de esta manera? Pues sí me dice que estamos en un nivel muy alto de violencia y de crueldad en México. O sea, y aquí nos referimos a narcotraficantes, secuestradores, rateros. Sí, pero hay dos cosas que creo que son importantes mencionar y que un poco leyendo sobre la situación en México no podemos perder de vista, y mucho más ahorita en este contexto electoral. Y es que esta violencia criminal, algunos defensores de derechos humanos han intentado promocionar y aferrarse a la idea de que en México también se vive un conflicto armado interno, y eso ha sido una disputa, ¿no? Porque no se quiere catalogar como tal, pero algunos desde el ámbito jurídico dicen no se cumple como con todos los criterios que dice la Convención de Ginebra, el protocolo facultativo, el Estatuto de Roma, pero otros dicen sí, cumplimos, ¿no?
O sea, hay grupos que están beligerando, que no es un levantamiento contra el Estado, pero sí es un enfrentamiento contra el Estado a partir de esta guerra contra el narcotráfico. Hay grupos organizados que tienen jerarquías como las que dice este convenio, ¿no? De que tengan estructuras militares con jerarquía y capacidad de operación. Y eso lo vemos también en los grupos de crimen organizado aquí en México, tanto que hay tanques, estos carros súper blindados, el uso de drones, sabemos que en Michoacán sucede, minas antipersonales, y leí hace poco que de hecho han traído a expertos en la construcción de minas antipersonales de Colombia para este tipo de... ¿Qué es esta parte? ¿Minas? Las minas son objetos, artefactos explosivos que en el caso de Colombia se utilizaban, la guerrilla las utilizaba cuando avanzaba el ejército, sembraban, dicen, minas para que explotaran cuando tú las pisaras. Y ese ha sido un gran problema porque sembraron muchas minas. Yo estuve hablando con una de las chicas exguerrilleras que me dijo, yo era explosivista, del ELN, y ella me decía, a veces lo que pasaba es que nosotros sembrábamos las minas, pero cuando avanzaba el ejército llevábamos un mapa, pero ya no podíamos regresar porque ellos tenían que volver a quitar las minas y llevárselas porque eso era armamento que tenían que seguir, no tenían como acceso fácil, ¿no?, a ese armamento que ellos construían. Entonces dijo, quedaron minas sembradas en el campo colombiano porque no podían regresar al territorio a recuperarlas. Y eso de hecho es parte de todo un proceso de desminado humanitario que se está haciendo a partir de los acuerdos de paz, porque muchos niños, niñas, campesinos en sus zonas terminaban cayendo en las minas. De hecho, por ejemplo, yo decidí no ir a visitar a familiares en la zona del campo porque digo, pues sé que por esas zonas estuvo la guerrilla y me da realmente miedo terminar en una mina antipersonal, ¿no? Porque te puede dejar mutilado como te puede matar. De hecho, un vecino nuestro de casa que estaba con los militares, lamentablemente hace mucho tiempo falleció. Él era del ejército y falleció justo porque pisó una mina antipersonal. Entonces, ha sido un tipo de herramienta y artefacto militar que han utilizado y que entendemos también por información que se ha empezado a utilizar también en México. Esto es terrible, llena de miedo, de inseguridad, y en mi mente están los jóvenes. Lo están viviendo, lo estamos viviendo todos, pero los jóvenes están siendo reclutados. En México es por el narco. El reclutamiento puede ser forzado o puede ser porque yo lo estoy decidiendo. Platícanos un poco, por favor, de esta parte. ¿Cómo es el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes hoy? ¿Es forzado, no es forzado? ¿Cómo es cada uno? ¿Cuáles son sus características? El tema de la voluntariedad en los grupos criminales es bastante discutido. Como defensora de los derechos de los niños y de las niñas, nosotros no hablamos de reclutamiento voluntario o de voluntariedad en el reclutamiento porque consideramos que las condiciones estructurales en donde viven los niños, niñas y adolescentes, jóvenes menores de 18 años, casi no me gusta utilizar la palabra adolescentes, son condiciones muy precarias que terminan empujando a que un chico decida, ¿no?, vincularse a un grupo. O sea, es la pobreza y la desigualdad la que impulsa a que termines, siendo reclutado. Es una de las condiciones, pero también estamos encontrando a jóvenes que, aunque no tienen esos niveles de precariedad, también se están vinculando y eso llama mucho la atención. ¿Por qué lo hacen? Porque, a ver, es cierto que hay una parte de esta población que se está acercando por condiciones de necesidad económica, porque quieren mejorar las condiciones de su familia, por hambre, ¿no? Pero también hay otros que están sintiendo un vacío de las relaciones afectivas por falta, por ejemplo, de padres, algo que hemos encontrado en el caso de Sonora, pero también otras organizaciones que han estudiado en varias partes del país. Los chicos refieren mucho, a los que están en centros de internamiento que han estado por ese tipo de actuaciones, refieren mucho la ausencia del padre, ¿no? Del padre como esa figura dentro del ámbito familiar,
y terminan reconociendo en los jefes o patrones esta figura, ¿no? Y hablan mucho de me trataba como un papá, me cuidaba como un papá, estaba pendiente como un papá, y eso me empezó a llamar la atención porque entonces ahí hay algo que Sara Ahmed, una autora, refiere como la economía afectiva, y es como esta economía afectiva está también impulsando la vinculación de estos jóvenes a los grupos criminales, ¿no? Esta necesidad de reconocimiento, de afiliación afectiva, de un reconocimiento también social, porque nosotros en la sociedad como adultos y adultas no solemos reconocer la experiencia de vida y los conocimientos y habilidades de los jóvenes y de las jóvenes. Y los grupos criminales sí. Mientras en la sociedad le decimos, en las escuelas, ¿no? En los lugares públicos, en las autoridades decimos, son jóvenes, no saben, no tienen experiencia, ¿qué van a saber de la vida? Los grupos criminales dicen, tú eres bueno para esto, tú eres capaz de esto otro, tienes estabilidad, eres súper, ¿no? Activo para estas otras cosas. Entonces ahí hay un nivel de reconocimiento muy importante que ellos no están encontrando en la sociedad y que lo encuentran en estos grupos. Doctora Niño Vega, esto me parece que debe convertirse hoy en un llamado a la acción. Claro que nuestros chavos y chavas son súper valiosos, claro que nos enseñan, claro que tenemos que abrir el corazón para entender que tienen necesidades, que tienen esto denominado economía afectiva en números rojos. Y claro que somos muchos adultos responsables y sociedades y políticos y todo lo que conforma la vida. Así es que hay que pararnos y hay que darles un aplauso, tú y yo y todos los que quieran, a nuestras juventudes. Y que esto se convierta en un llamado de acción. Sí, ver lo valioso que son una fuerza en la mente, fuerza en el corazón, fuerza en los TikToks y en todas las tecnologías de información, son una fuerza en su determinación de ir encontrando su rol en la vida, son una fuerza. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Juveniles. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Juveniles, una oportunidad radiofónica, pero mucho más allá, a través de redes sociales, a través de esta vida que hoy nos tiene conectadas y conectados, una oportunidad para conocer la línea de fuego en la que viven hoy nuestras juventudes. Estamos hablando de zonas de conflicto, estamos hablando de actividad delincuencial, estamos platicando con la doctora Nora Niño Vega. Y vamos a retomar el tema después de también darnos estos descansos y disfrutar de otros contenidos. Vamos a retomar. Entonces, doctora, sí existe la desigualdad económica, sí existe la desigualdad también educativa, pero existe algo que tú señalas y que me hace mucho eco. Existe una mala economía en los afectos. ¿Quién nos quiere? ¿Quién te quiere? Cuando en la juventud es un tema súper importante. Entonces lo encuentran en organizaciones delincuenciales porque los ocupan, porque requieren a las juventudes para seguir construyendo ese imperio de maldad y muerte. Pues me parece sorprendente, pero dinos, ¿hasta qué punto la elección de integrarse a un grupo armado se convierte en la única o la mejor opción para las niñas, para los niños, para nuestras juventudes? Es que esto es la mejor opción. O sea, estamos de acuerdo en que nunca será la mejor opción para los chicos que terminen vinculados en estos grupos, porque pues finalmente es el terminar en esta lógica de la precariedad de la vida y de finalmente perder la vida, ¿no? A mí me cuestiona mucho cuando les pregunto por qué se vincularon bajo esto que te decía, ¿no? De esta falta de relaciones afectivas, de esta ausencia que ellos encuentran de padres o de madres, pero particularmente de padres, y de los lazos de amistad y solidaridad que se arman en estos espacios, ¿no? Que también
uno encuentra dentro de la conversación de las sociedades que no hay valores allí, no hay, que uno les dice, bueno, pues es que los chicos te hablan de solidaridad entre estos grupos, de Sí se acompañamiento, apoyan. exacto, de acompañamiento, de ayuda. Entonces sí hay una cuestión ahí que negamos de esos afectos también incluso al interior de los grupos que les dan esa posibilidad de reconocimiento y sentido de pertenencia en ese espacio. El gran problema, digamos, es que también hay otra cuestión que no hemos conversado y que cuando uno está sentado con autoridades es como, te ven como, ya viene a decirnos estas cuestiones que son difíciles de atender, y es porque justo hace 2 días estábamos en una mesa de trabajo sobre este tema, y es, pues es que estás compitiendo con Contra lana, el ¿no? varo. O sea, El varito. pero ya no tanto también. Al mismo tiempo hay jóvenes que te dicen que los están enganchando a chicos consumidores y les pagan con droga, y de hecho, bajo esta lógica de consumo, algunos quedan en deuda con los grupos justamente por su alto nivel de consumo. Entonces ya no hay tanto esa transacción, o sea, todo este monto ya no es tan alto también en algunos grupos. O sea, ya no nada más te pagan con dinero, te invitan a ser parte de este grupo delincuencial, sino también te lo cambian con especie. Y Exactamente. la especie te la terminas metiendo. ¿Qué se meten hoy los chavos? De la zona en donde estoy trabajando, que es en el norte del país, muchos de ellos refieren el cristal, ¿no? Como es cristal y marihuana es lo que más consumen, pero como trabajo también con chicos repatriados que vienen de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz y de Puebla, del Estado de México, también refieren el cristal como uno de las sustancias que ¿Es un más... producto de la coca? Creo que sí, yo no soy muy estudiosa de esos temas, pero sí creo que, creo que son metanfetaminas, si no estoy mal, por allá me confirman, sí, son metanfetaminas. Es el reducto de la coca es la pasta de coca, y en Colombia eso le llaman bazuco, es otra cosa. Y hay estos pagos, ¿no? A través de esa lógica, lo cual también dice mucho de los niveles de precariedad con lo que el crimen también está empezando a tratar a estos jóvenes, ¿no? Es como, hay grupos que te ofrecen una buena lana y hay grupos que te están ofreciendo este consumo de sustancias. Ahora bien, lo que quería decir es, hay algo de lo que no estamos hablando, y es el tema del consumo, que no es el consumo de sustancias, sino qué es lo que dicen estos chicos, en qué se gastan el dinero, ¿no? Y es en los centros comerciales, ¿no? En los restaurantes, en darse unos niveles de vida que uno dice, pues finalmente lo que hay ahí es una lógica del consumo que nos plantea el mercado y el capital, ¿no? O sea, esta lógica de consume ciertos niveles, y puede ser en la medida en que tienes ciertas cosas, te impresiona mucho. También es aspiracional. Exacto, pero pues eso es algo que está en la sociedad. O sea, eso no es algo que es construido por el crimen organizado, sino que de hecho venimos de una sociedad que vive, ¿no? Y que todo el tiempo te está enviando el mensaje, antes por televisión, pero ahora por todas las redes sociales, de eres en tanto tienes y consumes, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque justo en un centro de internamiento en Sonora, yo llevaba los tenis que tengo ahora, que tienen una visible marca, que no me gustaba llevarlos porque justamente no quería mover pero eran los más cómodos y no me dejaban llevar sandalias. Y uno de los chicos me dice, regálame tus tenis, ¿no? Y entonces yo, güey, pues me vas a dejar sin zapatos. No. Y al final me dice, si estuviera yo afuera, ya no tendrías tus tenis, ¿no? ¡Sas! Y yo le digo, pero si tus tenis que tienes ahora son nuevos, ¿no? Parece que te los dieran y son nuevos. Dijo, no me importa, son esos. Y era porque estos que yo traía tenían una marca en particular. Y hay unos investigadores en Brasil que se preguntaban y que hicieron un trabajo de entender dónde termina el dinero que estos jóvenes reciben, ¿no? Para el caso de Brasil, que también comparte muchas lógicas de Colombia y de México. Y termina en los centros comerciales. Exacto, en estas tiendas de zapatos, en estas tiendas de ropa, en estas lógicas de consumo, en los restaurantes. Uno de los chicos a una compañera le decía, tú cuando salgas del centro de internamiento, ¿qué piensas hacer? Y decía, volver. Es que la calidad de vida que yo me daba de tener una troca, de ir a comprar en cierto almacén la carne, de hacerme los asados cada fin de semana, eso no me lo va a dar nadie.
Y tienen razón. Entonces, en últimas, también he estado pensando un poco cómo estos chicos, y algunos podrán discutir con esto que digo, pero cómo estos chicos también son una resistencia a estas formas de desigualdad en la que no hay posibilidades de movilidad social, a estas formas de creación de un panorama laboral y una lógica social y económica que no te permite, dentro del ámbito legal, crecer, digamos, económica y socialmente. Son chicos que ven a sus padres por 30, 50 años trabajando en el marco de lo legal y su casa sigue en las mismas condiciones porque apenas que lo que reciben les permite sobrevivir, o sea, estar en permanente estado de supervivencia. Entonces, por supuesto que al final uno los termina entendiendo, es decir, no me importa si vivo 1 año, 2 años, porque yo sé, y ellos son muy conscientes de cuáles pueden ser las consecuencias de estar en estos grupos, pero tengo una vida bien vivida bajo la lógica del buen vivir que nos imponen también el mercado. Y eso es algo que debe llamarnos la atención. Sí que nos debe llamar la atención, sí que valga la pena que este mensaje sea para las juventudes, pero también nos entre a los grandecitos, porque no son responsables ellos de este mundo heredado. Y si es un mundo con tanta desigualdad, con tanta injusticia, sin oportunidades, las escuelas son caras, moverte también lo es, ellos quieren tener su autonomía. Es una búsqueda natural de cualquier ser humano. Entonces estamos en un mundo lleno de complejidades, pero a ver, me estoy alarmando. México, Colombia, son países que comparten algo. Vivimos en una guerrilla interna. Si la guerrilla ya la denominaron así en Colombia, aquí con la violencia que vivimos es otra guerrilla. Una guerra interna. Sí, lo que te decía, ¿no? Está como en disputa esta idea de la guerra interna, del conflicto armado interno, pero consideramos que los niveles de victimización que hay actualmente en México pueden, ¿no?, precisamente darnos un marcador de que México vive en una guerra interna. Bueno, la guerra interna es una expresión que no es jurídicamente, la expresión jurídica es conflicto armado interno, pero sí es una guerra interna, y una guerra que lo iba a mencionar hace un rato y ya se me fue, y es que no es solo criminal. La violencia criminal o estas formas de actuación criminal se han mezclado con la violencia política, y lo estamos viendo actualmente con lo que estamos viviendo en muchas partes del país. Y es que es increíble que en un momento electoral haya tantos asesinatos, de tantas amenazas, tantas posiciones extorsivas contra personas que quieren lanzarse a ejercer algún cargo público. Y pues eso nos dice de qué manera la criminalidad se ha convertido en una herramienta para desarrollar toda esta violencia política. ¿De poder? Exactamente. Y algunos autores le llaman la macrocriminalidad, ¿no? Esta incorporación de toda la lógica criminal con la lógica política, y es bien complejo. Yo lo estoy viendo como un asunto de una violencia generalizada que empieza a ser difusa, que no podemos solo dejar en una narrativa oficial de que es la violencia criminal, porque debajo de esa narrativa oficial pues se está resguardando una violencia política que está presente, los asesinatos a líderes comunitarios, a defensores de tierra, ¿no?, a defensores del medio ambiente. Yo tuve la oportunidad justamente en un albergue en Nogales de dialogar con adolescentes, con jóvenes que venían huyendo de Guerrero, y para mí fue muy impactante la conversación porque ellos dicen: somos la última generación de hombres de mi familia y estamos vivos porque nuestras madres nos salvaron del asesinato que otro grupo estaba haciendo, y ellos eran familiares de un líder ambientalista que habían asesinado recientemente en Guerrero. Entonces eso a mí me dejó muy claro que pues hay distintas violencias que se están desarrollando, en el que la violencia criminal se convierte en una perfecta narrativa oficial que todos estamos siguiendo y de la que conversamos, pero que estamos obviando todos estos asesinatos a los líderes comunitarios, a las lideresas, a defensores, ¿no?, de derechos, a periodistas que se encargan también de difundir esta situación que está pasando. Y me parece que como academia y como organizaciones de la sociedad civil, como medios de comunicación, no podemos dejarnos llevar por esa narrativa. Tenemos que seguir bajo una idea de
de hablar de esa otra contranarrativa, y es que la criminalidad está permeando, sí, pero hay otras violencias como la violencia política que está ahí de manifiesto y que no podemos perder de vista. Me gusta recordar en este momento que a veces queremos tratar a los jóvenes como niños o como todavía no sabes, o sea, y es un error. Es un error porque ellos sí están analizando, sí saben perfectamente quién es el mejor marquetero porque ponen rolitas que bailas en todos lados o se te pegan y saben que no dice una sola propuesta, lo saben. Entonces me gusta porque a ellos no los podemos engañar. También vemos que todo el día se están dando hasta por debajo de la lengua los de un color contra los del otro o la señora tal con la señora cual, lo están viendo y sí lo analizan. Y los adultos que creemos que no saben o van a votar por la rolita, estamos equivocados como adultos y como población. A mí sí me gusta saber que son conscientes y que tomarán en el mejor de sus casos una decisión. Eso de verdad que puede cambiar la vida política de nuestros países y claro que me refiero a toda la América. Todo esto, ¿qué posibilidades le da hoy a la juventud? Ellos pueden ejercer un voto. Ya no creen, sí creen, saben que su acción conjunta anular hoy significa algo, cambiará la realidad de la violencia política o no. ¿Tú qué sabes de ellos respecto a esto? Bueno, por mis últimos contactos con estudiantes de universidad, porque con los que yo trabajo en mi investigación pues son menores de 18 años y nos hemos enfocado en otras conversaciones, yo siento que son críticos de lo que está pasando, de que no hay como una afiliación política, ¿no? Que sí hay una criticidad frente, y eso está pasando en toda América Latina y si podemos decirlo casi a nivel mundial, de jóvenes que no creen y que no tienen confianza en las instituciones y menos en los partidos políticos. El asunto es que por la experiencia que yo tuve en el norte del país, en Tijuana particularmente en una investigación, pues los partidos políticos, yo siempre pensé que la situación más difícil para mí de hacer trabajo de investigación en comunidad iban a ser los actores criminales. Y en realidad fueron los partidos políticos los que no me permitieron hacer un trabajo y lo entiendo bajo la idea de que nosotros íbamos a conversar con la comunidad para conocer, ¿no? y construir como colectivamente cuáles eran las problemáticas que más los afectaban en términos de seguridad humana y además qué propuestas podrían hacer ellos a las autoridades, y a la misma comunidad y a la sociedad civil. Y fíjate que fueron los líderes y lideresas de los partidos políticos los que me cerraron las puertas para hacer ese trabajo. A ver, o sea, esto lo sabemos, pero es muy fuerte entenderlo. Si alguien se opone a los cambios, son los mismos partidos o líderes de partidos. Claro, porque al final mi conclusión es que no interesa que las comunidades piensen por sí mismas acerca de sus problemas y también planteen soluciones, ¿no? Porque eso es construir una autonomía y una posición desde las comunidades que pues a un partido en general no le interesa, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay cuestiones bien interesantes. Para mí esa fue una reflexión, o sea, yo decía, en Colombia siempre teníamos miedo, era a los actores armados y yo me imaginaba que algo así iba a pasar, pero aquí fueron estos actores los que no dificultaron en términos de no permitieron como la reunión y me parecía bien interesante también que la gente se posicionara, ¿no? Que hubiese gente tan comprometida con el partido que desistiera de participar en los grupos justamente por esa lectura. Entonces tuvimos que idearnos otras formas, ¿no? Y terminamos trabajando con la iglesia y sabemos que fue limitado, por ejemplo, la conversación, porque estaba atravesado por personas que iban a la iglesia, pero fue el único actor que nos brindaba seguridad y que nos abrió un espacio para trabajar con jóvenes. Y también eso te dice mucho, ¿no? Finalmente, quiénes son los actores que están en esos espacios, a quiénes les interesa dialogar sobre las problemáticas. Es bastante complejo, ¿no? Como esta lógica partidista que todavía está muy aferrada aquí en México. Yo no siento esa lógica muy fuerte en las comunidades en Colombia, y eso sí me sorprendió mucho, ¿no?
Los jóvenes sienten que no, afortunadamente digo yo, no tienen tanto esta afiliación, por lo menos con los que yo he tenido la oportunidad de conversar. Sí son muy críticos, pero también empiezan ¿A no creer? Sí, hay una desconfianza sobre la institucionalidad. Y sobre los partidos en general. Sí, en general. En el sistema de justicia, ¿no? En el sistema de partidos, en que realmente quien llegue al poder va a hacer realmente algún cambio. Creo que hay ese tipo de posición. ¿Qué es lo que sí esperan? Tú has trabajado con grupos de menores de edad, en temas fronterizos, por ejemplo, en migración, en inserción de grupos delictivos y en esta búsqueda de mejores condiciones, que yo insisto, es muy natural que lo busquen, que lo deseen, pero entonces, ¿quién puede ser su aliado? ¿En dónde pueden encontrar, sí, una opción que se convierta en apoyo? Mira, afortunadamente también he empezado a encontrar, por lo menos en el caso de Sonora, gente que está intentando desde lo poco que tienen, ¿no? Yo pude hacer trabajo de campo porque una mujer en una zona de Hermosillo estaba reuniéndose con niñas, con jóvenes. Hicimos una alianza para hacer mi investigación allí. Y se nota como esta fuerza de ciertas personas que están intentando hacer cosas y actividades y organización con los niños y las niñas. Y creo que eso es bastante importante, ¿no? No perder de vista que a pesar de esos niveles de criticidad frente a la institucionalidad, hay gente que está intentando hacer cosas, ¿no? Ahora participo de la red de todo este diálogo nacional que fue convocado por el episcopado, pero que se están dando a nivel de municipales y estatales. Y aunque yo sé que cuesta aquí por la larga relación que tiene de división del Estado y la Iglesia en México, lo cual me parece muy importante, pues están empezando a haber iniciativas por parte de la comunidad religiosa, que creo que ya era hora de que se pensara todo este tema de la paz y de cómo hacer y cómo incentivar procesos comunitarios, con todo lo que uno puede criticar al ámbito religioso, pero que creo que también tienen un papel ahí que jugar. Ahora hay una gran pregunta para nosotros, ¿no? Para los jóvenes, para quienes hacemos investigación, y es cómo nos pensamos investigación que ayuden también a ir construyendo puentes entre estos diversos espacios, a fortalecer esos espacios. Por ejemplo, esto que te digo de esta mujer que está haciendo un gran trabajo en este lugar, pues yo le dije, mira, mi proyecto, porque fue un proyecto que está financiado por CONACYT, yo le decía, yo voy a venir una vez a la semana, vamos a hacer trabajo con los niños, ¿no? Voy a hacer actividades con ellos y a partir de ahí de ofrecer un espacio de trabajo con los niños, de vinculación, de encontrarnos 2 horas de juegos, de actividades. Fui haciendo la investigación, pero se fue creando y manteniendo un grupo que después tuvimos que ir, bueno, ahora yo ya me voy, ¿con quién dialogamos para que alguien retome ese grupo y continúe ese trabajo? Entonces me parece que también es una invitación a que desde la academia hagamos ejercicios de investigación de manera creativa, de ayudar a consolidar, ¿no? O a fortalecer espacios comunitarios que no tienen los suficientes recursos y que quizás nosotros con los pocos o muchos recursos que tengamos desde la academia podamos ayudar a fortalecer. Creo que eso también es importante. Y para los jóvenes, porque hicimos ahí un trabajo bien bonito de crear unos podcasts con los niños y niñas, con su guión, y eso fue parte de la investigación, que los jóvenes de comunicación de la universidad me colaboraron para armar. Entonces, ¿dónde encontramos esos podcasts? Bueno, estamos ahí buscando cómo subirlos porque hay que revisar un poco el trabajo que se hizo, cómo limpiarlo un poco para ya poderlo subir. Pero fue muy interesante porque los niños quisieron armar el guión, decidieron, nosotros llevamos muestras de podcast hechos por los niños, son muy cortitos, porque eso ustedes mejor que nadie saben todo lo que significa estar detrás de programar y de lograr esta producción. Pero fue muy interesante cómo los jóvenes de la universidad estaban emocionados de encontrarse con estos niños y adolescentes, de hacer ese trabajo, de sentirse ellos como expertos en comunicación, porque yo les decía, ustedes son los expertos, ustedes saben. Y vaya que lo son, ¿eh? Exacto. Entonces, estaban muy emocionados de poder hacer ese trabajo también. Doctora Nora Niño Vega,
Me ha dado muchísimo gusto conocerte, compartir a través de Juveniles este trabajo y qué bueno que se queden palabras como estos grupos voluntariados, la academia y todos al servicio de la comunidad y principalmente de nuestras juventudes. Me parece muy valioso, seguiremos esos podcasts y seguiremos sumando estrategias para llegar a las juventudes con muchos contenidos que se conviertan también en posibilidades para ellos de desarrollo, de intercambio, de preparación, de trabajo, de oportunidades, y nosotros nos seguiremos impregnando de su fortaleza, de su vitalidad y de sus juventudes. Muchísimas gracias, nos despedimos. Esto es Juveniles, síganos en redes sociales, búsquenos y todos los miércoles escúchenos a través de Radio UAM a las 3 de la tarde. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.